El secreto de cómo sí puedes cambiar. ¿Te gustaría cambiar? Yo sé que sí, pero también sé que es muy importante que conozcas cuál es el proceso del cambio. La mayoría de las personas se queja de que le cuesta trabajo cambiar. De hecho, como personas humanas, nos sentimos una gran resistencia al cambio y nos cuesta mucho trabajo transformarnos a nosotros mismos. Pero hay una realidad, que si nosotros no nos transformamos, si nosotros no cambiamos, no vamos a avanzar, no vamos a lograr nuestros sueños, no vamos a lograr nuestros ideales, no vamos a lograr que avance nuestra persona, que nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra familia vaya hacia adelante. Te has de preguntar muchas veces, como la canción de José Alfredo Jiménez aquí en México, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y eso nos sucede con frecuencia. Dice, ¿por qué volví a repetir lo mismo? ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo si yo no quiero hacerlo? ¿Te gustaría saberlo? Esto sucede en las empresas, lo sucede con los empleados, sucede con los jefes, sucede, por así decirlo, en todo nuestro mundo en el cual vivimos. Te voy a explicar y espero darte luz, iluminarte con esto que en esta ocasión te vengo a decir. Nosotros tenemos un consciente y un inconsciente en nuestra mente. Y esto está registrado dentro de nosotros. La mayoría de las veces, vamos siendo más concretos, el 95% de las veces actuamos de una manera inconsciente. ¿Qué significa actuar de una manera inconsciente? Que tomamos decisiones, llevamos a cabo acciones que no quisiéramos o no los quisiéramos de determinada forma, pero caemos siempre en la misma piedra. Nosotros tenemos en el inconsciente 50 millones de bytes, es decir, tenemos 50 millones de archivos, y en nuestro consciente solamente tenemos 50 archivos. Entonces, ¿qué es más poderosa? Una computadora que tiene 50 millones de bytes a una computadora que tiene solamente 50 bytes. Lo que domina realmente es nuestro inconsciente sobre nuestro consciente. Dirás, ¿y qué tiene que ver el inconsciente con el consciente? ¿Qué tiene que ver con la empresa, con mis negocios? ¿Qué tiene que ver con mis diferentes actividades en el mundo personal, en el mundo familiar, en el mundo social? Pues déjame decirte que el inconsciente se fue conformado de alguna manera por todos los pensamientos que tuvimos en la infancia, todas esas creencias que nos introyectaron en nuestra mente, y esos pensamientos y esas creencias que ahora tenemos las repetimos continua y constantemente, y eso hace que unas personas en las empresas vivan en el conflicto, que otras personas vivan realmente en una actitud más optimista, en una actitud más alegre, en una actitud más echados hacia adelante. ¿Y a qué se debió? A esos pensamientos y a esas creencias que quedaron grabadas dentro de nuestra mente, y concretamente en una zona que le llamamos la zona de los recuerdos centrales,
que es nuestro hipocampo. Esas creencias, esos pensamientos se van a repetir en todo momento en nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque sigo diciendo las mismas palabras que decía mi papá, que decía mi mamá, sigo teniendo las mismas ideas que tenía mi papá, que tenía mi mamá, y esto es una realidad, y esto lo puedes demostrar tú mismo. Cuando se habla qué es lo bueno y se habla qué es lo malo, no es precisamente lo que te enseñaron en un catecismo, no es precisamente lo que te enseñaron en las reglas de humanidad, no es precisamente lo que te enseñaron en la religión. Mucho tiene que ver qué se permitía a tu papá, qué se permitía a tu mamá, y eso queda como un pensamiento positivo, es decir, como algo que es bueno. Y tú lo vas a estar repitiendo porque lo hizo tu papá, lo hizo tu mamá, y tú dijeron, si ellos lo hicieron, que son mi padre y mi madre, y que son mi modelo inconsciente, pues vas a decir es bueno. Y lo mismo vas a decir es malo lo que hace mi papá, lo que hace mi mamá. Puede ser que sea bueno, pero para ellos es malo. Pueden ser personas a lo mejor muy escrupulosas o pudieron haber sido gentes que no tuvieron la adecuada educación. Bien, pues eso nos pasa en la vida real. Esos pensamientos de lo bueno y lo malo ya quedaron en nuestro inconsciente. De hecho, los conceptos morales quedan en nuestro inconsciente a la edad de 5 años, lo que llamó en psicoanálisis Sigmund Freud el super yo. Pero voy a esto, desde un punto de vista cuántico, vamos a hablar de que tú, en un momento dado, cada pensamiento, no en un momento dado, sino cada pensamiento es una energía. ¿Qué diferencia un pensamiento de otro pensamiento? Que es diferente la energía. ¿Y por qué es diferente la energía? Porque la energía tiene que ver con una diferente frecuencia y vibración. Por ejemplo, todo esto te lo explico con peras y manzanas. Por ejemplo, si tú le gritas a alguien, estás mandando una frecuencia vibratoria diferente hacia alguien, le estás hablando con amabilidad. Imagínate que un cliente llega contigo, le sonríes, le dices buenas palabras, le llamas por su nombre, le dices en qué lo atiendes, en todo momento estás solícito con él, estás mandándole, con tus pensamientos, estás mandándole una frecuencia y vibratoria positiva. Sin embargo, si tú dices, mire, llévese eso y ya búsquele, no tengo tiempo para atenderlo, pero si quiere algo, ahí agárrelo. ¿Qué es lo que estás mandando? En esa energía estás mandando otra frecuencia, una vibratoria diferente. Y aquella persona lo va a sentir diferente, lo va a vivir diferente. Entonces, estamos hablando de cómo cambiar. Estamos hablando de cómo transformarnos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que transformar? Tu frecuencia y vibración de tu energía. Porque si no lo sabes, te lo debo de decir, que somos 100% energía. Esa energía en la que tú vibras como patrón, como CEO, como jefe, la estás transmitiendo como eco de resonancia a la otra persona. A ver si tú llegas y tocas un tambor, haces pa, 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 pa. La persona dice, oye, espérate, no me retumbes tanto, porque
me hace demasiado efecto negativo. Sin embargo, imagínate que estás tocando un violín Stradivarius, de esos que tienen un muy bonito sonido, con una canción muy hermosa, la estás tocando, tienes una resonancia diferente. Lo mismo nosotros, los seres humanos, tenemos resonancias diferentes porque damos frecuencias vibratorias diferentes. Has de estar diciendo, ¿y a mí qué me interesa la energía? ¿Qué me interesa la frecuencia vibratoria? ¿Qué me interesa todo eso? Eso es lo que está provocando que tu empleado tenga un mayor bienestar, que tu cliente tenga un mayor bienestar y que vivas tú en un mayor bienestar. Si sabes manejar muy bien tu frecuencia vibratoria. Todo es energía, frecuencia y vibración. Todo es energía, frecuencia y vibración. Cuando tú vives, cuando el inconsciente trabaja para ti, ¿qué es lo que estás mandando? ¿Por qué estás decidiendo algo? Lo estás decidiendo porque es una respuesta que tú vas a hacer a la respuesta que le dabas a tu papá y a tu mamá cuando estabas en la infancia. Por eso habemos a lo mejor gentes muy tercas, muy testarudas, habemos gentes muy inteligentes, habemos gentes muy capaces, habemos gentes con ciertas habilidades, habemos gentes que caemos bien, habemos gentes que no caemos bien. ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos repitiendo la historia de nuestro papá y la historia de nuestra mamá. Y eso lo llevamos a la empresa. Eso lo llevamos a la empresa. Y eso es la manera como conectamos con las personas. Entonces dices, bueno, entonces ¿cómo puedo cambiar realmente? ¿Cómo puedo cambiar esa frecuencia? ¿Cómo puedo cambiar esa vibración? Y dices, muchos de los jefes dicen, los dueños, dicen, todo está bien si no hubiera personas con las que tuviera que tratar, porque no puedo con la gente, es muy difícil la gente, trabajar con gente es mucho conflicto, son diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de temperamentos. ¿Qué son? Diferentes tipos de frecuencia. Pero si tú, fíjate, si tú cambiaras tu frecuencia y cambiaras tu vibración, empezarías a hacer, y ahí está el secreto, empezarías a hacer que cambiara la frecuencia y la vibración de tus jefes y empleados. ¿Sí? Lo mismo en la familia. ¿Por qué? Porque la familia truena con los hijos, con la pareja, porque generan diferentes frecuencias y vibraciones y la mayoría de ellas son frecuencias y vibraciones negativas. ¿Cómo puedes componer eso? Cambiando tu frecuencia negativa. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Todos los pensamientos tienen una frecuencia y vibración. Y es una energía. Esa energía va directamente a tu hipotálamo y de tu hipotálamo lo manda a la hipófisis. Y la hipófisis manda neuropéptidos. ¿Qué son los neuropéptidos? Los manda a través de la sangre y quedan en las células. Esos neuropéptidos pueden ser de dos maneras. Te estoy dando la esencia de por qué sucede lo que sucede. Mandas neuropéptidos y si mandas neuropéptidos, tu pensamiento es negativo, es de odio, de enojo, de coraje, de tristeza, de amargura, de todo eso. Están mandando una frecuencia y una vibración baja y entras en un estado de amenaza y de peligro para tu cuerpo. Entonces tu cuerpo en ese momento segrega
cortisol y segrega adrenalina. Y ese cortisol que segregaste va a oxidar tus células y las va a ir enfermando constantemente y va generando una posición de irritabilidad en la otra persona. Si tú manifiestas enojo, coraje, odio, venganza, molestia, el otro te lo está captando. Porque no necesitas solamente decirlo. Tú eres un eco de resonancia. Como coach empresarial, te lo voy a decir. ¿Qué hacemos? ¿Qué trabajo hacemos los coaches empresariales? Primero, buscar que los CEOs, los jefes, mantengan una alta frecuencia. Una frecuencia de felicidad, una frecuencia donde estén alegres, estén optimistas, estén felices en su trabajo. Pero ¿cómo puedo estar feliz si pasa esto, si pasa esto otro? Precisamente no lo estás porque sigues trabajando los modelos de tu papá, sigues trabajando los modelos de tu mamá o quien los instituyeron. No estoy hablando en contra de ellos, pero estás trabajando y eso estás convirtiéndote en un eco de resonancia. Estás repitiendo la historia de tu padre, de tu madre, y la estás repitiendo de alguna manera, quizá matizada, un poquito diferente. Pero no creas que esto te lo enseñaron en la escuela, ni te lo van a enseñar. No lo aprendiste tampoco en los libros. Algo aprendiste. Lo que es la actitud, lo que es el pensamiento, está introyectado profundamente. El 95% de tus decisiones son inconscientes. Recuérdalo, son inconscientes. Y esos pensamientos, lo que debes de cuidar, si son de vibraciones altas, de frecuencias vibratorias altas o frecuencias vibratorias bajas. Entonces te decía, si son de baja vibración, vas a generar desestabilidad, vas a mandar cortisol y noradrenalina al cuerpo del otro. Y te lo están mandando también a ti. Entonces, ¿cuál es tu cambio? Entonces, ¿cuál es tu transformación que tú realmente puedes hacer? Yo quiero cambiar la empresa. Empieza cambiando tú. Debo empezar cambiando yo. ¿Y cómo cambiamos? Cambiamos nuestra frecuencia vibratoria. ¿Cómo la cambiamos? Allí está el detalle de cómo vamos a cambiar esa frecuencia vibratoria. Cuando nosotros, los pensamientos son positivos, que tú transmites alegría, felicidad, amor, compasión, perdón, y te ves feliz, cambias internamente, estás mandando serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, que son los del amor, los de la felicidad y los de la energía. En los dos casos, llamémosle drogas. Pero qué bueno que te acostumbres a la droga de la dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, y no te acostumbres a la droga del cortisol y la noradrenalina, que ese te afecte y ese es el que te enferma y ese es el que te estresa. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que hacer? Hacer un movimiento para que tus pensamientos cambien. Fíjate, te voy a poner un caso que me dicen, le digo a la gente, oye, ¿puedes dormir en la noche? Un gran número de personas no puede dormir bien en la noche. ¿Por qué? Porque el inconsciente que tiene 50 millones de bytes, va a trabajar lo último pensamiento que le dejaste entre los 5 o 10 minutos finales antes de dormirte. Y eso es lo que va a trabajar tu inconsciente. Va a estar toda esa maquinaria tan perfecta, tan grande y tan poderosa, va a trabajar esos pensamientos. Pero ¿qué tal si te llevas el pleito que tuviste en la empresa?
¿Qué tal si te llevas el pleito que tuviste con la pareja? ¿Qué tal si tuviste el pleito que te llevaste de un amigo? Pues no vas a dormir bien, vas a dormir menos horas, vas a tener menos energía y vas a llegar a lo mejor muy estresado y con un genio que para qué te cuento. O sea, el secreto de tu verdadero cambio, el secreto de tu verdadero cambio está en que cambies la vibración, la frecuencia vibratoria. Entonces tú haces un ritual en la noche y te acuestas meditando, dando gracias, rezando o teniendo pensamientos positivos. Y eso es lo que va a trabajar tu inconsciente. Ese ritual es lo que va a trabajar tu inconsciente. Sobre todo si das gracias. Entonces dices, ¿por qué no dormí bien? ¿Y por qué me levanté tan mal? ¿Y por qué me levanté de mal humor? Pues ¿cómo no te vas a levantar de mal humor si te pusiste a ver una película o noticias que no tienen, que nada más te revuelven la cabeza? Y mañana en la empresa, tu actitud frente al empleado, tu actitud frente a la gente, tu actitud frente al cliente, tu actitud a la hora de comprar, tu actitud a la hora de vender, va a cambiar. Y dice, yo ya me leí 100 libros de venta, soy muy capaz para la venta. Pero ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Con qué actitud tienes el día de hoy? ¿Te fijas? ¿Cómo? Para cambiar, el secreto está en que modifiques tus pensamientos. Los pensamientos son repetitivos y son adictivos. Me imagino que todos ustedes, con los que estoy hablando, saben lo que es, no que lo hayan probado, por favor, no estoy juzgando, saben que existe marihuana, que existe cocaína, que existe endorfina, que existe fentanilo, que existe una serie de metanfetaminas y una serie de drogas que afecta. Por lo mismo acá, te hiciste adicto al cortisol y a la noradrenalina. Y ya gozas cuando te enojas. Aunque lo dudes, a veces gozamos, que en términos psicoanalíticos no se dice gozo, se dice goce. El goce es un gozo perverso. Gozas masoquistamente o gozas sadistamente, o sea, gozas sufriendo o gozas haciendo sufrir. Sin querer, a nivel inconsciente. Pero eso tienes que cambiarlo. Tienes que cambiar tus rituales. Deja de escuchar tarugadas, cosas tóxicas. Aléjate de las personas que te reciclan ese mundo negativo. Todos lo tenemos. Quedó grabado en las primeras etapas de nuestra vida, en las primeras etapas de nuestra existencia. Y convertimos en eco de resonancia, vibramos en eso. Pero además, ¿sabes qué? Nos gusta, porque es el mundo de lo conocido, el mundo de mis padres. Que eso no es cierto. Una cosa es que yo diga que no, que tú digas o que yo diga que no es cierto, y otra cosa es que en la práctica lo vivimos. Y te hago una pregunta, te hago una encuesta muy rápida. Tú, ¿cómo ves los periódicos diarios? Te causan mucho furor y mucho resquemor, mucho coraje cuando escuchas la mayoría de las noticias. ¿Te hace sentir a gusto y feliz para dormir? No. Cuando estás con una persona u otra, ¿cómo te sientes? Y cómo te sientes, la hace sentir a esa persona. ¿No es así? Esto es una realidad. Entonces tienes que cambiar tus rituales, tienes que cambiar tu mundo tóxico, tienes que mejorar tus pensamientos. El pensamiento es energía a una frecuencia vibratoria. Entonces, ¿en qué frecuencia vibratoria estás? ¿Vives alegre? ¿Vives optimista? ¿Cómo pueden vivir alegre y optimista en este mundo donde todo anda mal? El mundo es tu mundo.
porque afuera solamente reflejamos lo que vivimos dentro de nosotros. ¿Y qué comemos? ¿Pensamientos positivos? ¿O qué comemos? Pensamientos negativos. Y entonces, ¿qué vamos a dar a los demás? Lo que comimos. Lo que comimos les vamos a dar a los demás. Entonces necesitamos cambiar nuestras frecuencias. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Si hicimos el hábito siempre de enojarnos, de molestarnos, de sentirnos mal, de que a todo o nada nos parece, que siempre nos estamos quejando, que es la mayoría de las personas. Nos gusta la queja. Eso está generándote cortisol, adrenalina, y lo estás transmitiendo. Lo estás transmitiendo. Entonces, ¿cuál es el secreto del cambio? Que te mantengas en tranquilidad. Oye, pero que el mundo es imposible acá y allá. Yo te lo voy a decir bien fácil. Si tú imagínate que estás bien delgadito, bien flacucho, y te dan un golpe. Digo, te caes inmediatamente, y a lo mejor te desmayan y a lo mejor allí quedas. Pero ¿qué tal si yo te digo que haces fuerza, haces músculo y estás bien de vigor? Y te pega la misma persona, es decir, te pega el mismo que le pegó al flacucho. ¿Qué te hace? ¿Me vas a decir? No, pues no me hace menos. Así es esto. Si tú creces en tus pensamientos positivos, en el agradecimiento, en el perdón, en la preparación, en buenos hábitos y todo eso, cambia tu frecuencia vibratoria y en automático vas a resistir. No te vas a estresar tanto. Vas a estar como ese hombre ya fuerte, musculoso, ¿sí? Que pase lo que pase, va a resistir. Es más, podrá mantenerse optimista y mantenerse con mucho amor. Voy a hacer la comparación. Independientemente de tu religión, hablemos históricamente del caso de Jesús. Cuando va con la cruz, le van haciendo todo hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Aquel que le había hecho milagros, que había ayudado a mucha gente, que había hecho todo lo mejor. A lo mejor podía sentirse cualquier persona con el derecho de decir X o Y o Z a los demás. Y no. Lo único que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca los juzgó, nunca los criticó, porque su mundo dentro de sí era el mundo del amor y del perdón. Tu mundo, si es de alegría, de optimismo, de vamos para adelante y todo eso, tu empresa va a cambiar. Tú eres el factor verdaderamente como CEO, como dueño, eres el verdadero factor de cambio. Lo que está sucediendo en la empresa es porque tú estás haciendo que suceda. Pero necesitas conocerte a ti mismo. Necesitas cambiar tú mismo. Necesitas cambiar tu frecuencia vibratoria. Y vas a ver, este es el secreto. Somos energía y frecuencia vibratoria, y eso lo dijo Nikola Tesla, y eso está comprobado, y eso yo lo he vivido. Cambia tus pensamientos, por allí inicia. Y emocionate, vive emociones positivas. Aléjate de todo aquello que te va a generar estrés, que te va a generar un problema. ¿Pero qué puedo hacer? Cambiar tú. No busques cambiar a los demás. Busca cambiar tú y te vas a dar cuenta que te vas a dar cuenta que te convertirás en un eco de resonancia de verdadero cambio. Te deseo lo mejor.